Y continuamos con nuestro programa especial dedicado hoy a la República de Ecuador. Hemos previamente conversado sobre buena parte de su cultura y por supuesto hemos sido testigos de algunas de sus maravillosas piezas musicales que nos han permitido trasladarnos a esta tierra ancestral. Conocer los países que conforman nuestro planeta es parte de los objetivos de Diplomacia en Uno. ¿Y qué mejor forma de llevarles la más completa y actualizada información si no es a través de sus representantes acreditados en nuestro país? Ya tenemos con nosotros al señor ministro Hernán Llanes, encargado de negocios de Ecuador en Venezuela, quien viene acompañado de la señora Adelaida Barreto, coordinadora de eventos y temas culturales de la Embajada de Ecuador. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias, Andreina, por esta invitación a Radio 1. Realmente es un privilegio para nosotros tener espacios en los cuales nos podamos dirigir a los radioyentes venezolanos, podamos dar a conocer la cultura, las posiciones que tiene nuestro gobierno en algunos temas políticos, de medio ambiente, de integración, dar a conocer un poco de la agenda de actividades que hemos preparado. Así que muy contentos de estar aquí y a la disposición de ustedes cuando así lo quieran. Buenas tardes y muchas gracias, señor ministro, señora Adelaida, por estar con nosotros acá. Venezuela y Ecuador se encuentran unidas desde su nacimiento a través de lazos de hermandad históricos, ligados a la lucha independentista. Entre ambos países destaca un nombre, el mariscal Antonio José de Sucre, quien fuera un notable político, estadista, militar venezolano, prócer de la independencia. Por si fuera poco, también presidente de Bolivia, gobernador de Perú, general en jefe del ejército de la Gran Colombia y comandante del ejército del sur. La batalla de Pichincha, librada aquel 24 de mayo de 1822, bajo las órdenes de Sucre, logró la liberación de Quito, consolidando con esta victoria la independencia del sueño de Bolívar, la Gran Colombia. En este mismo contexto histórico, señor ministro, nos gustaría conocer el significado y tradiciones que se realizan en torno al Día Nacional de Ecuador que se celebra este 10 de agosto. Sí, Ana, yo quisiera resaltar algo de lo que tú has dicho, es los importantes y ancestrales vínculos que ha habido entre el Ecuador y Venezuela. Esos vínculos prácticamente tienen sus inicios en la época pre-republicana, sobre todo con las luchas de independencia, en las cuales la participación de Sucre y de una serie de militares y jefes militares venezolanos en las luchas de independencia del Ecuador fueron claves para ir construyendo esa integración que tenemos ahora y que es muy sólida. La figura sin duda clave de ese comienzo de la integración de los dos países es el mariscal José Antonio de Sucre. ¿Por qué? Porque Sucre fue uno de los comandantes cercanos a Bolívar y que tuvo mucha relación con lo que fue la gesta libertaria en Ecuador. Sucre fue, como tú lo dijiste, el comandante de las tropas que concretaron la liberación del entonces territorio del sur de la Gran Colombia de las fuerzas hispánicas, el 24 de mayo de 1822. Pero Sucre ya tuvo una relación estrecha con las autoridades, con el pueblo ecuatoriano, antes de esa fecha. Incluso hay que recordar que Sucre fue casado con una ecuatoriana. Y Sucre muy probablemente habría sido el primer presidente de Ecuador de no haber sido asesinado en 1830. Lamentablemente así sucedió cuando él estaba yendo de Venezuela a los territorios del departamento del sur de Colombia, que ahora se conoce como Ecuador. Entonces, para nosotros la figura de Sucre es una figura emblemática en la historia de Ecuador y en las relaciones bilaterales, y es por eso que este mes de agosto nosotros vamos a hacer una ceremonia que un poco recoge ese vínculo entre los dos países y con la figura de Sucre. Hemos obtenido en donación un cuadro, un retrato
del mariscal Sucre, que vamos a donar a Casa Amarilla. Eso lo vamos a hacer en una ceremonia el día 9 de agosto, un día antes de celebrar el 10 de agosto, que es nuestro primer grito de la independencia, en el marco de un concierto que estamos realizando de música ecuatoriana en Casa Amarilla. Entonces, aprovechando ese evento, nosotros vamos a realizar la donación de este cuadro. Es un cuadro muy bonito que va a estar expuesto en los salones de Casa Amarilla, y consideramos que es muy significativo porque es la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, así se llama, es el nombre oficial de Casa Amarilla. Entonces creemos que a través de ese tipo de gestos pues estamos recordando, valorando la figura de Sucre y fortaleciendo los lazos de amistad y a la vez promocionando el arte ecuatoriano, porque es un pintor ecuatoriano que radica aquí en Venezuela, pero que hace también pintura sobre eventos históricos. Entonces vamos a estar muy contentos de esa donación que vamos a hacer. Sobre el tema de la independencia, yo quisiera recordar que nosotros festejamos dos fechas de la independencia. Festejamos el 10 de agosto de 1809, que es el primer grito de la independencia, así lo llamamos, y recordamos ahí cuando la Junta de Gobierno de Quito proclama por primera vez la independencia de las autoridades españolas. A partir de eso se dio un proceso que fue muchas veces doloroso, que duró alrededor de 13 años, hasta conquistar la independencia definitiva con la batalla de Pichincha, comandada por Sucre. En esos 13 años maduró el proceso, porque al inicio no estaba claro qué es lo que querían los criollos quiteños. No estaba claro qué tipo de independencia querían. Algunos incluso se mantenían con ciertas fidelidades a la corona española y planteaban una independencia parcial. Y también no estaba claro que el movimiento independentista abarcaba a todo el territorio del departamento del sur, por ejemplo a la ciudad de Guayaquil. Pero durante esos años, a partir de 1809, fue madurando ese movimiento. Guayaquil plegó a los movimientos de independencia, y así una serie de ciudades del entonces departamento del Ecuador. El que festejamos también, festejamos el final del proceso de independencia el 24 de mayo de 1822. Entre esos años maduró todo este proceso de independencia. Pero muchas personas van a decir, bueno, pero esa fue ya la independencia de Ecuador en 1822. Pues no, fue la independencia del departamento sur de Colombia. El Ecuador, como República del Ecuador, nace en 1830, ¿sí? Entonces, los años desde 1822 hasta 1830, nosotros formamos parte de la Gran Colombia como el departamento del sur. Esos son algunos temas, algunas precisiones históricas que es bueno hacer, porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿de dónde salió este Ecuador? Y Ecuador, incluso el nombre de Ecuador, si ustedes conocen, pues es un tema que no tiene mucha tradición histórica. La tradición histórica del nombre Ecuador en realidad responde a la misión geodésica francesa que estuvo en los años 1730 y algo. Llegó la misión a los territorios de la entonces audiencia de Quito, y ellos comenzaron a reportar sus datos históricos científicos como de las tierras del Ecuador terrestre, ¿no? Entonces, cuando se realizó la Asamblea Constituyente en 1830, pues a algunas autoridades de entonces se les ocurrió que el nombre adecuado para la República era Ecuador. Algunos historiadores critican ese hecho, otros dicen que fue acertado, pero la cuestión es que de ahí surge el nombre. Algunos, por ejemplo, dicen que debió haberse tomado un nombre con una raíz histórica más profunda. Por ejemplo, la República de Quito pudo haberse llamado así porque había
la comunidad indígena de los Quitus en la zona de Quito. Pero quería hacer esas precisiones porque son datos históricos que es bueno conocer en el proceso de independencia de nuestro país. Interesante, de hecho, muchísimas gracias por su aporte, sus precisiones, y fundamental el conocimiento de la historia y su reconocimiento para uno de los elementos que hoy en día son también esenciales en el desarrollo sustentable, y es la integración. Ahora, continuando con nuestra entrevista, o si se quiere con nuestro conversatorio, y luego de esta introducción histórica pues muy rica, queremos... Fue una clase magistral que acaba de dar, y nuestros oyentes estamos seguros de que van a aprender muchísimo, no solamente quienes nos escuchan desde Venezuela, sino quienes nos escuchan en toda Latinoamérica y Europa. Y además quería agregar que de hecho ese grito de independencia se entiende como el grito de independencia de América, porque fue el primer movimiento, si se quiere, civil popular en función a una junta independiente o un gobierno independiente a lo que se conocía como la corona española. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Seductora de verdad, talentosa en detalle, tienes todo, tienes más, suficiente para amarte, tanto quieres entregar, me lo dicen esos labios que me mienten, que me quieren besar, quieren probar, quieren llevar hasta el final, tú, seductora hasta el final. Seductora, por favor, no me digas que me amas, no creas que el amor con una mirada basta, solo quieres jugar, me lo dicen esas manos que me queman, que me quieren tocar, quieren sentir, quieren llevar hasta el final, tú, seductora hasta el final. No me provoques, tienes que entender que yo no puedo amarte ni darte tanto si me haces daño. No, ya no me insistas, mira que soy frágil yo. No me provoques. Hasta el final. Aventurera nada más, me doy cuenta cuando clavas la mirada. Tú no quieres amar, no quieres querer, no quieres saber nada de nada. Seductora hasta el final. Tienes que entender que yo no puedo amarte ni darte tanto si me haces daño.
Y regresamos después de haber disfrutado de esta hermosa pausa musical el día de hoy dedicada a la música ecuatoriana. Venimos conversando con el señor ministro Hernán Yanes sobre los lazos históricos que nos unen a Venezuela y Ecuador. Y en este sentido hemos podido escuchar sobre todos los eventos que sucedieron que llevaron a Ecuador a separarse de la Gran Colombia, e incluso hemos estado conversando sobre el nombre de Ecuador como país. Y luego de todo esto acontecido en el pasado, señor ministro, ¿cómo puede describirnos hoy, en el año 2014, la unión del pueblo ecuatoriano? Sí, Andreina, un dato histórico que me había olvidado comentar y que es importante es que el primer presidente de la República del Ecuador fue un venezolano, Juan José Flores. Entonces eso también te da la idea de los estrechos vínculos históricos que existieron al inicio de la República y antes de la República entre los ecuatorianos y los venezolanos, vínculos que por cierto han ido madurando y se han ido ampliando, y ahora pues Ecuador y Venezuela son dos países sumamente integrados, hermanos, solidarios, y eso se manifiesta de manera política, cultural, económica. Respecto a tu pregunta, ¿cómo veo yo al Ecuador de hoy? Pues yo lo veo como muy integrado, y te comento por qué, Andreina. Porque durante mucho tiempo el Ecuador tuvo muchos elementos que hacían, que lo fraccionaban, que lo separaban. Por ejemplo, Ecuador es un país donde hay varias regiones. Hay la región costa, sierra, oriente, Galápagos, y hay muchas culturas, hay muchas nacionalidades, comunidades indígenas, incluso la forma de hablar de las regiones es diferente. Entonces, durante mucho tiempo, esas diferencias incluso se expresaron políticamente entre liberales y conservadores, los unos con una tendencia ideológica y económica, los otros con otra. Entonces, ese tipo de elementos, antes que unir a la nacionalidad ecuatoriana, durante muchos años la fraccionaban, eran elementos que conspiraban para la conformación de un proyecto político nacional y unitario. Incluso hubo momentos de la historia ecuatoriana en las cuales se determinaron la independencia de algunas regiones, de Guayaquil, de la zona de Cuenca, de la zona de Quito, y se temió que la propia república pudiera desaparecer. Entonces, con el proyecto político del presidente Correa, yo creo que hemos superado esos elementos de separación histórica. Ahora el ecuatoriano se reconoce como país unitario y es muy consciente del modelo económico, político, social, cultural que estamos llevando adelante. Creo que eso se debe en buena parte al liderazgo del presidente Correa. El presidente Correa está ya 7 años en el gobierno y tiene alrededor del 80% de popularidad. Entonces eso te dice que ese proyecto impulsado por el presidente Correa tiene un apoyo nacional. Entonces, tener un liderazgo así ayuda a la conformación de un proyecto nacional, de un proyecto que tiene que ver en lo político, en lo económico y en lo social. ¿Qué pasó, por ejemplo, qué pasaba antes de que el presidente Correa asuma sus funciones? Nosotros éramos un país sumamente fraccionado, políticamente en especial. Tuvimos en 10 años 7 presidentes, ¿sí? Y tú puedes revisar, tuvimos presidentes que duraron pocas horas, triunviratos que duraron pocos días, tuvimos presidentes que duraron pocos meses, porque no había el reconocimiento en un proyecto político. Entonces, ese es uno de los grandes méritos de la presidencia de presidente Correa. Creo que eso es tal vez el elemento principal que ha permitido darle gobernabilidad al Ecuador. Aunado a lo que usted dice,
se ha notado también en los últimos años un fuerte crecimiento económico en el Ecuador. En este sentido, antes de llegar el dólar a Ecuador, manejaban la moneda del sucre, correcto. Luego se hace el cambio de la moneda, y cómo esto ha sido de influencia en la economía del Ecuador. Sí, Andreina, mira, te comento que la inestabilidad económica históricamente en el Ecuador ha traído inestabilidad económica, y viceversa. Cuando tú tienes inestabilidad económica, eso hace que haya fuerzas tendientes a sacar a las autoridades de gobierno. Entonces, ese proceso de contradicciones económicas y políticas tuvo mucha presencia en los años 80 y 90 en el Ecuador. Incluso tuvimos una de las crisis más graves de la historia del Ecuador en el año 1999, que llevó justamente a la dolarización. Prácticamente la economía ecuatoriana era inmanejable. Teníamos una hiperinflación, ya nadie creía en la moneda que era el sucre, como tú lo señalas, los precios totalmente disparados, la desconfianza en el sistema bancario. Entonces, el presidente Yamil Maguad de aquel entonces, que por cierto es de ingrata recordación, porque todos los ecuatorianos cuando recordamos al presidente Maguad nos tocamos el bolsillo, porque decimos, ahí perdimos todos los ecuatorianos, nos metieron la mano al bolsillo, nos incautaron nuestros depósitos y después nos licuaron esos depósitos y nos devolvieron mucho menos de lo que teníamos. Y digo eso en plural porque yo me siento afectado, y creo que la mayoría de ecuatorianos nos vimos afectados. Entonces llega como medida de última instancia la dolarización en el año 2000. Pero luego de eso seguía inestabilidad política en el Ecuador. Hubo presidentes que fueron derrocados posteriormente, y todavía teníamos inestabilidad económica fruto también de las crisis internacionales. Entonces, el gran mérito del presidente Correa es haber dado estabilidad política y económica al Ecuador, y haberle dado un proyecto de desarrollo hacia el cual todos trabajamos, que es el Plan Nacional del Buen Vivir. ¿Sí? Entonces, con esas señales más claras de hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir hacia ese objetivo, pues todos los ecuatorianos estamos trabajando en ello, y en la actualidad uno de los principales elementos de la política es el cambio de la matriz productiva. Tú señalabas que ha habido un importante crecimiento de la economía ecuatoriana. Efectivamente, en los últimos 5 años, sí, hemos crecido en tasas de alrededor del 4.3% del PIB. Queremos crecer más porque obviamente el Ecuador mantiene algunos problemas importantes, como es la pobreza y la extrema pobreza. Hemos reducido mucho la desigualdad entre ricos y pobres. Hemos logrado que una importante proporción de la clase pobre pase a ser clase media, pero tenemos problemas, por ejemplo, en la producción. Queremos pasar de ser una economía primario exportadora a una economía industrial y de servicios. Pero eso es un proceso muy complicado, muy complejo, es un proceso de mediano y largo plazo. Es un proceso en el cual también las autoridades venezolanas tienen proyectos. Y nosotros, uno de los principales temas que estamos apoyando para lograr ese paso a una economía de los recursos finitos, como se llama, a los recursos infinitos, es el conocimiento, la tecnología, es el tema de la educación. El tema de la educación es posiblemente el tema más importante de la agenda social e incluso económica del Ecuador. ¿Qué tipo de iniciativas se están tomando o se han tomado en el tema educativo? Por ejemplo, hubo una reforma en el sistema de educación superior, una reforma muy importante que incluso fue dolorosa. Se cerraron hace 3 o 4 años 14 universidades con 50,000 alumnos. Imagínense en el costo que tendría aquí en Venezuela de la noche a la mañana cerrar 15 universidades públicas, 50,000 alumnos, no privadas,
privadas y públicas. No sé si hubo públicas en realidad, pero la mayoría eran privadas, las denominadas universidades de garaje, porque era prácticamente un garaje con un letrero que se suponía que tenía una serie de carreras, profesores, etcétera, pero muchas veces eso era un mito. Entonces, a partir de eso, de ese proceso doloroso, se mejoró y se sigue mejorando la calidad de la educación superior en el Ecuador. Por ejemplo, tenemos proyectos como el proyecto El Prometeo, que es un proyecto de captación de cerebros a nivel internacional para llevarlos a Ecuador y que ayuden en la investigación y en la cátedra. El segundo país en enviar Prometeos a nivel mundial a Ecuador es Venezuela. El primero es España, por ciertas razones de idioma, culturales, etcétera. El segundo es Venezuela, con alrededor de 55 Prometeos. Son quienes son funcionarios profesionales de alto nivel, todos con doctorados, PhDs, que están realizando aportes a la universidad y al sistema de investigación ecuatoriano. Nosotros somos muy gratos por eso a Venezuela. Algunas personas me han dicho que nos estamos llevando los cerebros venezolanos. Yo les digo siempre que simplemente estamos tomando prestados los cerebros a los mejores profesores de aquí, porque el programa Prometeo es un programa temporal, es un programa que lleva profesionales al Ecuador, los remuneramos muy bien, les damos las mejores condiciones de trabajo y a cambio ellos pues nos dan sus saberes, su conocimiento. Tenemos por ejemplo los programas de evaluación anual de las universidades y los profesores. Ahora si tú vas a una universidad en Ecuador, ¿sabes qué categoría tiene tu universidad? Y las universidades están categorizadas en A, B, C y D. Tenemos, por ejemplo, solo 3 universidades en la categoría A, que son la Universidad de San Francisco, la Politécnica de Quito y la Politécnica del Litoral en Guayaquil. El resto se distribuyen entre B, C y D. Entonces, cuando tú vas y eres un demandante de servicios de educación, vas y ves, solo con ver la clasificación de la universidad, eso te dice ya qué calidad de infraestructura, de profesores, de pensum tienes. Entonces, mucha gente no querrá estudiar en una universidad D o en una universidad C, y eso presiona a la propia universidad para hacer mejoras en su educación. Esto va acompañado de una evaluación de los profesores. Esto es no solo a nivel universitario, sino de la educación pública. Los profesores ahora son evaluados. Por muchos años los profesores fueron intocables, porque incluso estaban asociados a un partido político y ese partido político prácticamente los protegía, ¿sí? El malentendido gremialismo. Entonces ahora todos los profesionales de la educación son evaluados. Los malos profesionales sencillamente salen. Las malas universidades se clausuran. Y esos son pasos costosos pero necesarios en el desarrollo de un país. Además de estar unidos por la educación y ese intercambio, como viene diciendo, y ese préstamo que hacemos los venezolanos, también nos une muchas actividades culturales. En días pasados comentábamos en uno de nuestros programas dedicados a las fiestas religiosas internacionales cómo se celebra la conocida parranda de San Pedro en Venezuela, catalogada hoy como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y en este sentido sabemos que en Ecuador también se celebran fiestas en honor a San Pedro. Sin embargo, se realizan de manera conjunta con la de San Pablo y además con ciertas particularidades que lo distinguen. Nos gustaría conocer un poco sobre las tradiciones que se celebran en Ecuador, pero luego de esta pausa musical. Ya regresamos. Nocturno desvelaje deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante, romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que
nadie tuvo para mí. Aunque hacía el destino, dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad signo cruel, en mi rodar se llevó el más valioso collar que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Estrella fugitiva de mi anhelo, te llevas por desconocido cielo. Detente, no me robes la alegría, sin tu influjo luminoso mi existencia es un destrozo. Oh gitana, son tus ojos mi guión, no te apartes del camino, bella luz que me iluminas. Oh gitana, mi nocturno de pasión. Fatalidad signo cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso collar que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Y estamos de vuelta en Diplomacia en Uno. Les recordamos que pueden escribir sus comentarios a través de nuestras redes sociales, Twitter @Diplomacia en Uno y Facebook Diplomacia en Uno. El día de hoy aprendiendo muchísimo sobre la República del Ecuador con el señor ministro Yanes, quien nos acompaña y nos ha dado una explicación amplia y bastante sobre Ecuador desde el punto de vista cultural, económico, educativo, y en este sentido habíamos dejado una pregunta al aire, señor ministro, y se relacionaba con respecto a las actividades culturales en cuanto a tradición que se realizan en el Ecuador, específicamente relacionadas con la parranda de San Pedro y la de San Pablo, ya que compartimos en muchos aspectos actividades tradicionales culturales similares. Sí, Andreina. Mire, Ecuador es un país muy rico en tradiciones y festividades. ¿Por qué es tan rico? Porque Ecuador es un país sincrético, es decir, que hay un sincretismo entre tradiciones indígenas, mestizas, afrodescendientes e hispánicas. Entonces, a lo largo del año nosotros tenemos varias festividades, por ejemplo, la que tú aludida de San Pedro y San Pablo, que las celebramos juntos el 21 de junio. Y esa es básicamente una fiesta que refleja el sincretismo, porque en esa fecha se conmemoran costumbres ancestrales con costumbres o festividades católicas. Por ejemplo, en esa época se agradece a los dioses por la lluvia y la proximidad de las cosechas, pero a la vez se une con la fiesta de San Pedro, el conocido santo, pues, que abre las llaves del cielo y nos permite las lluvias. Entonces, ese tipo de sincretismo se refleja en la pintura, se refleja en la arquitectura, se refleja en las festividades, y eso hace más rico la expresión de la cultura ecuatoriana. Te comento de paso, por ejemplo, que
la iglesia más conocida de Ecuador, la iglesia de la Compañía de la Orden de los Jesuitas, es una expresión clarísima del barroco quiteño. ¿Qué es el barroco quiteño? Es la mezcla justamente de elementos de la arquitectura barroca con elementos de fauna, flora y arte nativo. Por ejemplo, poner frutas como el cacao dentro de la arquitectura del barroco quiteño, poner algo del paisaje andino en la pintura del barroco quiteño. Entonces, retomando el tema, la pregunta, hay muchas festividades que recogen eso, y el carnaval es otra fiesta que celebramos mucho en Ecuador, y que es una fiesta que tiene que ver con el inicio de la Cuaresma, pero que tiene que ver también con conmemoraciones autóctonas ecuatorianas. Y el carnaval es tal vez una de las expresiones más variadas en el Ecuador de celebración. Por ejemplo, tenemos el carnaval de Ambato, en el cual se hacen desfiles, hay muchos carros alegóricos decorados con flores, hay muchos bailes, mientras que el carnaval de Guaranda, por ejemplo, es un carnaval que se celebra más con bailes, bebida, con lanzarse huevos, harina, es más primitivo, digamos, ¿no? Hay otro como el carnaval de Coangue, que es más, recoge elementos afrodescendientes, y hay otras festividades como la Mama Negra, que se celebra en la primera semana de noviembre en la ciudad de Latacunga, que conmemora a la Virgen de las Mercedes, ¿sí? Pero a la vez conmemora tradiciones indígenas. ¿Por qué conmemora a la Virgen de las Mercedes? Porque la Virgen de las Mercedes es la Virgen llamada del volcán, porque la ciudad de Latacunga está cerca del volcán Cotopaxi, y se le atribuye a la Virgen de las Mercedes el haber salvado a la ciudad de Latacunga en la erupción de 1741. Pero a la vez se le agradece a la Virgen de las Mercedes la abolición de la esclavitud en 1851. Entonces se le dice que es la Mama Negra, ¿sí? La Virgen de las Mercedes. Y de ahí se desarrolla una serie de bailes, de atuendos, de tradiciones que casi siempre están vinculando lo sagrado de las festividades católicas con festividades que a veces también eran sagradas de la cultura indígena. Una de esas festividades que pasamos hace poco es el Inti Raymi. El Inti Raymi, que festeja, que es una conmemoración y un llamado al dios Inti para agradecer por las cosechas y por la abundancia de la tierra. Esa es una costumbre netamente indígena de la Sierra Central de Ecuador, que afortunadamente se ha retomado en algunos países, y aquí en Venezuela, te comento, Andreina, estuvimos festejando el Inti Raymi con comunidades ecuatorianas de origen indígena. Tuvimos incluso dos festividades, hubo dos grupos de ecuatorianos que realizaron eso, y hubo ahí un acto de chamanismo para agradecer a la Pachamama, a la Madre Tierra. Hubo lo que se llaman unos castillos, que son unas construcciones de caña aguadúa, en las cuales se amarra, por ejemplo, frutos de la tierra, bebida, y eso se reparte entre las asistentes. Eso fue muy grato presenciarlo, porque eso quiere decir que las tradiciones ecuatorianas están vivas en el Ecuador, y que incluso se exportan, y que miembros de la comunidad ecuatoriana las festejan en el exterior, y a veces muchos extranjeros también las comparten porque las encuentran interesantes y folclóricas, ¿no? Y hay otras festividades, como por ejemplo el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, en las cuales se preparan las denominadas guaguas de pan, que son panes en forma de personas, como de muertos, ¿no? Pero van decorados con colores. Se bebe, por ejemplo, la colada morada, que es una bebida
preparada con mortiño, que es un fruto ecuatoriano, y se comparte, por ejemplo, se va a los cementerios y se comparte con los muertos, se come encima de las tumbas y se les deja ofrendas de comida, poco para mantener el recuerdo vivo de los ancestros, ¿no? Ese tipo de costumbres, entonces, normalmente siempre vinculan elementos mestizos, católicos, indígenas, y eso es lo que enriquece a las fiestas tradicionales del Ecuador. De hecho, señor ministro, las fiestas de San Pedro y San Pablo están asociadas con la religión católica y vienen parte de la conquista española. No obstante, la fiesta de Inti Raymi o la fiesta del sol, pues propiamente es del pueblo inca originario de Ecuador. Adicionalmente, y de hecho lo que usted señaló, el mestizaje, el sincretismo forma parte de lo que determina el gentilicio del latinoamericano, si se quiere, y eso es parte de lo que nosotros adicionalmente rescatamos con este tipo de programas. Igualmente, tomando un poco lo que señalaba antes, la relación entre cultura y desarrollo. Tan es así que la UNESCO ha señalado pues que el concepto de desarrollo se desplaza hoy más allá de lo económico y lo social a lo cultural. Y en función a eso, como ampliación a lo que señalaba usted en materia de intercambio cultural, aparte de el intercambio universitario, y valga la expresión, donde venezolanos van a Ecuador y comparten sus conocimientos. Adicionalmente, ¿qué otras actividades en materia de cultura, de intercambio cultural, hay previstas entre Ecuador y Venezuela que podamos promover en este espacio para que nuestros oyentes participen? Bueno, nosotros tenemos diversos planteamientos para reforzar las relaciones entre Ecuador y Venezuela. Uno de los temas es el turismo. Nosotros tenemos actualmente una línea aérea que se llama TAME, que realiza vuelos todos los días entre Caracas y Quito, y la verdad es que está totalmente copado los cupos. Queremos ampliar esa posibilidad de que los ecuatorianos hagan turismo en Venezuela y viceversa, que los venezolanos nos visiten allá. Hemos tenido muy buenos comentarios de los venezolanos que han ido a visitar a Ecuador. Esta frecuencia de TAME se inauguró hace alrededor de 1 año y medio y ha sido un éxito total. Tanto es así que la empresa Avior ha comenzado con vuelos charter desde la ciudad de Barcelona a la ciudad de Guayaquil, y la verdad es que nos han dicho que todos los vuelos ya están copados. Entonces eso les indica a ustedes pues el interés que hay en visitar Ecuador, en conocer Ecuador, y viceversa, de venezolanos que vienen acá, y de nuestra comunidad ecuatoriana, que es muy grande aquí, que puede ir a visitar sus familiares en el Ecuador. Así que ese es uno de los temas importantes que tenemos en la agenda, impulsar la conectividad entre los dos países. Tenemos otros temas de educación. Por ejemplo, tenemos una importante cantidad de becarios ecuatorianos de las becas de Fundayacucho, aquí estudiando medicina, estudiando administración, deportes, turismo. Entonces la intención es que sigan habiendo esas becas. Nosotros agradecemos mucho al gobierno venezolano las oportunidades que dan a estudiantes ecuatorianos. Queremos también en el futuro que el Ecuador ofrezca becas a estudiantes ecuatorianos. ¿Qué otros temas? Tenemos temas de cooperación en el área petrolera. Tenemos cooperación en términos de agroindustria, pero tenemos un tema en el cual queremos trabajar mucho más, el tema comercial, Andreina. En el tema comercial creo que el potencial es enorme. Sabemos que Venezuela realiza muchas importaciones, tiene mucha demanda de alimentos, de productos agroindustriales, que nosotros podemos proveer. Por ejemplo, últimamente se ha incrementado mucho las exportaciones de atún, de leche, de aceites vegetales,
pero hay otras que han caído. Por ejemplo, cayó las importaciones de vehículos, que nosotros queremos retomar. Hemos estado conversando y queremos seguir conversando con las autoridades venezolanas para ver la posibilidad de incrementar o retomar, porque en realidad hubo en el 2012 y parte del 2013 importantes exportaciones de vehículos a Venezuela. Queremos retomar ese tema, queremos exportar camiones, buses, y tenemos un gran potencial. Tenemos también muchas exportaciones de confites, por ejemplo, estas pastillitas Ferrero. Bueno, hago la publicidad, pero es un producto que nosotros exportamos muchísimo a toda Latinoamérica, las pastillas Tic Tac. Y todas las pastillas que ustedes encuentren aquí, Tic Tac, son, por ejemplo, producidas en Ecuador. Pero hay una infinidad de rubros que queremos impulsar. Y uno de los mecanismos que se ha establecido, y que es un mecanismo de cooperación e integración comercial, es el mecanismo del Sucre. El Sucre prácticamente es un mecanismo que evita el flujo de divisas entre los dos países. Es un mecanismo de compensación comercial. Entonces los agentes comerciales realizan su comercio, realizan sus exportaciones, y quien liquida esas exportaciones es el Banco Central. Se liquidan inmediatamente. Por ejemplo, Ecuador, digamos que vende aceite de palma a Venezuela. Entonces, por 2 millones. Entonces se registra en los haberes del Banco Central de Ecuador un crédito de 2 millones a favor de Ecuador, ¿sí? El Banco Central paga ese dinero al exportador ecuatoriano, y luego cada 6 meses se ajustan cuentas entre los bancos centrales de Ecuador y Venezuela. Entonces, por ejemplo, si hay un saldo favorable de comercio a favor de Ecuador, entonces el Banco Central de Venezuela liquida ese saldo favorable. Entonces es un mecanismo muy muy ágil, que está siendo aprovechado por muchos exportadores que comercian con Venezuela, y asimismo esperamos sea más aprovechado por exportadores venezolanos al Ecuador. Un mecanismo de pagos muy interesante, pero tenemos también otros proyectos conjuntos para impulsar, por ejemplo, el mecanismo del Banco del Sur, que es un mecanismo ya a nivel de todos los países sudamericanos. Ese Banco del Sur está prácticamente por arrancar, y esperamos que funcione y sea un mecanismo de alternativa de financiamiento para todos nuestros países. Entonces, como tú ves, hay muchas iniciativas en lo financiero, en lo comercial, en lo educativo, en lo científico, que queremos seguir impulsando. La agenda es muy muy rica, es muy muy diversa, y una de las misiones que tenemos nosotros aquí en la embajada es impulsar todo eso, mantenerlo a un alto nivel, y creo que en lo cultural lo estamos haciendo, sobre todo, y más aún en este mes de agosto, donde tenemos planificadas varias actividades culturales que quisiera comentarlas. No sé si es el momento. Sí, cómo no. Por ejemplo, tenemos una recepción que vamos a realizar el día 9 de agosto, el 8 de agosto. Es una recepción más de corte diplomático. Invitamos a todos nuestros colegas de las embajadas, amigos de venezolanos, autoridades venezolanas, a compartir con nosotros. Tenemos previsto, como decía al inicio de esta entrevista, un concierto de música tradicional ecuatoriana en piano y violín en Casa Amarilla. Esto es el día 9 de agosto. Invitamos a los radioescuchas, la entrada ahí es libre. Obviamente el cupo es limitado, pero les invitamos a que vayan. Tenemos una ofrenda floral que vamos a hacer en el Panteón Nacional el día 11 de agosto. Tenemos la inauguración de una muestra de 3 pintores ecuatorianos que se va a realizar en la CAF, en la sala de exposiciones de la CAF, el día 21 de agosto. También les invitamos, esta muestra va a permanecer ahí unos 2 meses, así que pueden ir a partir del 21 de agosto. Todavía estamos afinando algunos detalles de esa muestra, pero se va a realizar, y son autores modernistas. Esta vez decidimos traer autores más de avanzada,
expresionistas, modernistas. Los 3 pintores que tenemos son ahí Tomás Ochoa, Patricio Ponce y Marcelo Aguirre, que son pintores contemporáneos, pero que van a dar una idea de que en el Ecuador no solo hay paisaje figurativo, indigenismo, sino también hay pintura de, digamos, muy moderna, ¿no? A veces vinculada con mensaje social también. Tenemos también a finales del mes de agosto, del 22 al 29, un ciclo de cine ecuatoriano. Vamos a presentar ahí 6 obras que hemos denominado 6 visiones del cine ecuatoriano. Esperamos que esto también les guste. Muchas de esas películas reflejan la realidad del Ecuador, la realidad social, económica, cultural, y como esa realidad no es muy distinta a veces de la realidad venezolana, aspiramos que muchos personas que vayan a ver esas películas se identifiquen también, porque problemática social hay en el Ecuador, hay en América Latina, hay en Venezuela. El tema, por ejemplo, de las migraciones, el tema del narcotráfico, el tema de la pobreza, son muchos temas que se retoman en esas películas y que es bueno presentarlos para que la gente esté consciente que están ahí y que hay que resolverlos, ¿no? Eso es un poco la agenda cultural que tenemos previsto para agosto, y esperamos que nuestros amigos venezolanos pues nos acompañen a algunos de esos eventos. Y a través de Diplomacia en Uno le vamos a hacer, digamos, la divulgación a esta agenda cultural para que todos los oyentes la conozcan y participen. Ciertamente muy interesante todas las actividades que hay en materia de integración entre ambos países, que además geopolíticamente hablando pues tienen muchos intereses. Vamos, antes de continuar, a ir a otra pausa musical y luego seguimos. Entiendo que ya no hablemos desde hace tiempo. Entiendo que mis lugares son solo eso. Entiendo que no te llego temprano al corazón. Escucha, que si es que te llamo no es para incomodarte. Escucha que no te quiero igualito que antes. Entiende que yo también me he lavado el corazón. Pero es que no basta con entenderte tanto. Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio. Por eso abre bien los ojos para encontrarme. Yo puedo ser buen amigo como era antes. Es que cuando yo te tuve te quise tanto. Por eso es que mi cariño ha quedado intacto y me fui tratando. Ya por eso puse algo, me fui despacio y pude haberme regresado y me fui perdiendo. Lo aprendido es lo ganado, me fui creyendo que tú me estabas esperando. Entiendo que tienes a alguien muy bueno ahí a tu lado. Entiendo que con él hagas lo que planeamos. Entiendo que le entre
más de lo que he dejado yo. Pero es que no basta con entenderte tanto. Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio. Por eso abre bien los ojos para encontrarme. Yo puedo ser buen amigo como era antes. Es que cuando yo te tuve te quise tanto. Por eso es que mi cariño ha quedado intacto y me fui tratando. Ya por eso puse algo. Me fui despacio y por haberme regresado y me fui perdiendo. Y lo aprendido es lo ganado. Me fui creyendo que tú me estabas esperando. Que tú me estabas esperando. Y luego de escuchar este excelente tema que nos lleva a Ecuador, seguimos con nuestra conversación de hoy con el ministro Hernán Llanes, encargado de negocios de Ecuador en Venezuela. Hay dos puntos o dos temas que están en la agenda global actualmente. Uno está relacionado con el cambio climático y otro con la prevención de desastres. De hecho, sabemos que Ecuador, de la mano de la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, adelanta su participación en lo que es el COP20 que se celebrará en Perú este año. Igualmente, en materia de prevención de desastres, pues lideriza, junto con Jamaica, el grupo latinoamericano preparatorio para la conferencia que se va a celebrar este año próximo 2015. Al respecto, señor ministro, ¿qué podemos conocer sobre las actividades que adelanta la República de Ecuador en estos temas tan importantes de la agenda global? Sí, Ana, muchas gracias por esa pregunta que es realmente muy importante. El tema ambiental en agenda internacional y en agenda nacional de Ecuador es uno de los temas claves. Incluso quería comentarte que en la Constitución ecuatoriana, en la nueva Constitución de 2008, la naturaleza adquiere derechos, es decir, en términos de la legislación ecuatoriana, en nuestra Carta Magna le otorgamos derechos a la Pachamama. Entonces esos derechos compete a todos nosotros los ecuatorianos protegerlos y garantizarlos. A partir de ello, pues el Ecuador ha desarrollado una serie de iniciativas en el tema ambiental. Nosotros tenemos una participación muy activa en los foros ambientales mundiales. Por ejemplo, quería mencionarte algunas iniciativas que he revisado. Tenemos la iniciativa denominada RED, que es la reducción de deforestación y degradación de los bosques. Esto es muy importante y va acompañado con otras políticas nacionales. Por ejemplo, aquí tenemos un folleto que yo quería dejarte. Tenemos el programa Socio Bosque. ¿En qué consiste el programa Socio Bosque? Consiste en otorgar a las personas o a las comunidades una ayuda económica en función de la conservación de los bosques, ¿sí? Esta es una iniciativa que ha tenido mucho éxito y actualmente tenemos alrededor de 1.200 hectáreas, 1.200 millones de hectáreas amparadas en el programa Socio Bosque. Como ustedes deben saber y los amigos venezolanos deben saber, el Ecuador es un país megadiverso, es uno de los 20 países más megadiversos del mundo. Entonces nosotros tenemos pues la responsabilidad de cuidar esa biodiversidad y es por eso que nuestras políticas ambientales son bastante activas y tratamos de incorporar no solo a los adultos sino a los niños desde la educación primaria el cuidado de la naturaleza. Ese es un tema que estuvo ausente de la agenda educativa nacional durante muchísimos años. Y yo me acuerdo que en mi juventud, incluso cuando uno jugaba, pues cortar un árbol o matar un pájaro era lo de menos, ¿no? Pero ahora
la juventud, las nuevas generaciones, pues muy conscientes de cuidar la naturaleza. Otra de las iniciativas internacionales que tiene el Ecuador es la iniciativa N, de emisiones netas evitadas, que contempla un mecanismo de compensación para los países que mantengan bosques. Entonces, esta es otra iniciativa que nosotros hemos lanzado internacionalmente. También hemos lanzado la iniciativa de crear un fondo internacional que movilice alrededor de $100 millones para ser utilizados en la mejora ambiental. Entonces tenemos varias iniciativas. Incluso quería comentarles una iniciativa que lamentablemente el gobierno del Ecuador se vio obligado a descartar, que era la iniciativa Yasuní ITT, que era una iniciativa muy grande de recibir compensación por no explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní, que es un parque situado en el nororiente del Ecuador. Era bastante ambicioso porque nosotros esperábamos recoger dinero de sobre todo los países desarrollados a cambio de que el Ecuador no explote esa riqueza petrolera y quede intocado el parque Yasuní. Lamentablemente no se lograron, digamos, los objetivos planteados. Tal vez no hay una conciencia internacional a nivel de los países desarrollados de compensar ese tipo de políticas. Entonces lo que se ha optado pues es que se va a explotar el petróleo en el Parque Nacional Yasuní, pero con las técnicas más cuidadosas posibles. Se estima que solo el 1 por 1000 de ese parque sería afectado por esta explotación petrolera que el Ecuador realizará con la mayor responsabilidad posible. ¿Qué te puedo comentar adicionalmente? Que la política del Ecuador en términos de medio ambiente se basa en justicia y responsabilidad, pero obviamente la responsabilidad es proporcional a la contaminación que realicen los países. En ese sentido, nosotros consideramos pues que los países más desarrollados, que han sido los que han contaminado más históricamente, son los que más tienen que contribuir a la remediación ambiental en términos de aportes financieros, de restricciones a la contaminación, a las emisiones de carbono en la atmósfera, y por tanto exigimos pues que los países desarrollados asuman estos retos, muchos de ellos plasmados a través del protocolo de Kioto. Y en fin, esa es un poco la orientación política que tiene el Ecuador. Aquí tengo un tema que se me estaba pasando. Por ejemplo, nosotros a nivel de Ecuador tenemos hemos creado un sistema nacional de áreas protegidas. Ecuador tiene alrededor de 50 parques nacionales. Eso ya les da a ustedes una idea de el alcance que tienen las políticas ambientales. Uno de los mayores parques nacionales más conocidos es el Yasuní, que mencionaba, en el oriente ecuatoriano, y las propias Islas Galápagos, que son prácticamente un laboratorio viviente. Las Islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1979, y ello no es solo un título, sino que conlleva una responsabilidad de protegerla, de cuidarla, y sobre todo las especies endémicas de las Islas Galápagos, ¿no? Y cuidar el flujo de turistas que van allá, y el comportamiento que tienen esos turistas en las Islas de Galápagos, que por cierto no es un turismo masivo el que va a Galápagos, ¿no? Es un turismo más de hostería, de ir en los propios veleros y de ahí visitar las islas. No es de grandes hoteles y grandes cadenas, y cuidamos mucho ese tema. Y también hemos creado un Instituto Nacional de Biodiversidad con el objeto de ejecutar y coordinar procesos de investigación relacionados al campo de la biodiversidad. Esto va unido con una de las universidades públicas que se está creando, que es la Universidad Iquiam, para aprovechar la biodiversidad de la Amazonía ecuatoriana. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un encadenamiento, hay una relación entre una serie de políticas a nivel externo, ambiental, cultural, educativo, sobre el tema ambiental. Obviamente creemos que podemos hacer mucho más y lo seguiremos haciendo, pero sí queremos dejar la imagen aquí a nuestros amigos venezolanos que el Ecuador es un país que tiene creciente conciencia ambiental, y queremos que
eso se refleje a nivel internacional, se conozca las experiencias que tenemos en la COP que tú mencionabas, en la 20ª COP que va a realizarse en Lima. Nosotros siempre hacemos conocer este tipo de políticas, damos información a nuestros amigos de Latinoamérica y obviamente somos receptivos a las políticas que nuestros países de la región tengan sobre ese tema. Sobre el tema de desastres naturales, yo te quería comentar, Ana, que el Ecuador es un país que tiene importante propensión a desastres naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un país que está colocado en el cinturón de fuego del Pacífico. Tenemos numerosos volcanes activos, creo que ahorita hay más de 10 volcanes activos. Incluso la ciudad de Quito se asienta en las faldas de un volcán activo, que es el volcán Pichincha. Tenemos un volcán muy activo que es el Tungurahua, en cuyas faldas está, por ejemplo, la ciudad turística de Baños. Tenemos un volcán que está relativamente cerca de Quito, que es el volcán Reventador, también que está en actividad y nos ha mandado ceniza varias veces a la ciudad de Quito. Entonces también hay posibilidades de eventos telúricos volcánicos y fruto del movimiento de placas. Entonces esos son riesgos que se corren pues en Ecuador, con los cuales convivimos. Hay también riesgos de inundaciones importantes, sobre todo en la costa ecuatoriana, y una serie de eventos naturales. El Ecuador no está exento de eso y por lo tanto necesitábamos crear un sistema para prevenir y mitigar esos riesgos. En ese sentido, creo que el Ecuador ha logrado algunas políticas interesantes para prevención. Si tú vas a Quito, por ejemplo, en la zona del Valle de los Chillos, hay letreros de evacuación. Estos son letreros de evacuación por la posibilidad de que haya flujos de lava y agua en caso de que, por ejemplo, el volcán Cotopaxi erupcione. El volcán Cotopaxi es un hermoso volcán, si no me equivoco, uno de los volcanes más altos del mundo, que si llegase a erupcionar prácticamente mandaría flujos de lodo, ceniza a las cercanías, a los valles cercanos a Quito. Entonces ahí tú ves en las carreteras, en los caminos del Valle de los Chillos, letreros de evacuación. Cosas de ese tipo son políticas que hemos mejorado, políticas de información, de acción inmediata para desastres naturales, y tenemos creado pues el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, y también tenemos algunos talleres internacionales que planificados, por ejemplo, para el mes de octubre. Tenemos en el marco del Sistema Económico Latinoamericano CELA la realización del tercer seminario regional Alianza Sector Público y Privado para Reducción de Riesgos de Desastres Naturales en América Latina. Se va a desarrollar en Quito. Entonces, creemos que estamos haciendo lo correcto de prevenir, sobre todo, prevenir cómo enfrentar esos desastres naturales que se presentan en cualquier país del mundo y más en un país como Ecuador, que tiene cierta propensión a algunos de esos eventos. Enriquecedora toda la información, y de hecho Diplomacia en Uno se construye como un canal de comunicación intercultural para que conozcamos esa información que se hace en otros países, que se hace en Venezuela, lo cual consideramos es fundamental para el desarrollo. Y de su intervención yo rescato una palabra que creo que vale la pena ratificar, y es la palabra responsabilidad. Todos somos responsables en el manejo y uso de los recursos, y en función a esa y la construcción de esa conciencia, pues debemos construir los canales que sean necesarios para poder brindar a los que estamos acá y los que vienen, nuestras generaciones futuras, pues un mejor planeta. Señor ministro, estamos muy agradecidas por su presencia en su programa Diplomacia en Uno, que le abre las puertas hoy y siempre para intercambiar la cultura entre dos países hermanos. Igualmente queremos agradecer a la señora Adelaida Barreto, quien nos ha facilitado toda la información que hemos necesitado para ser parte de este programa, y además compartiendo lo que es la cultura musical. Muchísimas gracias, y quisiéramos, un mensaje de ustedes, por favor, para no solamente la población venezolana que nos está escuchando en este momento por
Radio 1 1340 AM, sino para todos aquellos latinoamericanos y muchos ecuatorianos entre ellos que nos escuchan cada sábado por la web, por www.radio1.com.be. Muchas gracias, Andreina. Pues un saludo fraterno, cordial a todos los amigos venezolanos, ecuatorianos, latinoamericanos que nos escuchan. Realmente un placer estar aquí contigo, poder compartir esta información de la cultura, la economía, las tradiciones ecuatorianas, la agenda de la embajada. Realmente ha sido un placer. Esperamos que no sea la última vez que nos reciban en este espacio. Y quisiera dejar a mi colega Adelaida, que es el pilar de los temas culturales y eventos de la embajada, para que dé unas palabras de despedida. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer también por darnos esta oportunidad, primera vez que venimos a esta radio. También quiero aprovechar el momento para invitar a los compatriotas ecuatorianos y a los venezolanos a que nos acompañen en este mes de agosto a las diferentes actividades que ustedes nos van a ayudar a promover, y también los invito a que visiten nuestra página web venezuela.embajada.gov.es, nuestro Twitter también @embajadaecuben, y por allí podrán mantenerse informados con mayores detalles de las actividades que vamos a tener en este mes de agosto. Gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchísimas gracias, señora Adelaida. Encantados de haberlos tenido con nosotros aquí. Un honor para nosotros, un honor para Diplomacia en Uno y para Radio 1. Y nos despedimos con una hermosa canción dedicada a Ecuador. All You Need Is Ecuador. Hasta el próximo sábado. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. Nothing you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. There's nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy.
Like nowhere else, all in one place, so close. All you need is Ecuador. Ecuador is all you need.